Bienvenidos, Dios mediante, comenzamos una nueva clase. Estamos revisando la teología de la historia, es decir, leer la historia de la humanidad en clave espiritual, en clave teológica. Vendría a ser un ejercicio ontoteológico ocupando el lenguaje que ya hemos comentado en veces anteriores, donde fe y razón trabajan juntas para liberarnos también de esa moda que ya lleva varias décadas de historicismo, de arqueologicismo, de History Channel y todas esas cosas que quieren meter, que son como los científicos encontraron, y quieren estar a la orden del día de los científicos, que son anticatólicos, son anticristianos. Y eso quieren meterlo en la iglesia y lo han hecho, ya llevan varias décadas haciéndolo, desfigurando la fe, cosa que es una aberración. Para poder relacionarnos con la historia de la humanidad, solo podemos encontrar el sentido, porque aquí hay un problema con el tema de el sentido, porque para el hombre de hoy en día la vida no tiene sentido, sino que cada uno se supone que tiene su propia verdad y le da por ese proceso que ellos inventaron que le llaman autopercepción, le da su propia interpretación y se arma su propio mundito, su burbujita, donde vive su fantasía. Y tiene todo el derecho de hacerlo según que la ley lo protege ¿por qué? Porque ya la Santa Iglesia, como hemos comentado antes, fijó que todo ser humano es criatura de Dios y por lo tanto tiene dignidad. La dignidad viene de Dios, no le brota al ser humano por sí mismo. Pero los documentos políticos y las constituciones políticas y todas esas cosas dicen que el ser humano tiene dignidad por sí mismo. Lamentablemente la iglesia ha copiado una cosa muy absurda porque la iglesia, como hemos comentado antes, es la que le permitió, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, le permitió al ser humano que todos seamos hermanos, si es que estamos en Cristo. Que haya una igualdad en términos de que todos somos hijos de Dios si estamos en Cristo. Y la dignidad es para todos porque todos son criaturas de Dios y le pertenecen a Dios y de ahí viene la dignidad. Son dignos porque son criaturas de Dios. Y eso es lo que a su vez va conectado con la piedad, con la caridad, con la fraternidad, verdadera fraternidad, no la de la Revolución Francesa, la verdadera fraternidad y que es la hermandad que se genera en una comunidad, en una iglesia. Todo eso lo impulsó la Iglesia Católica que creó, inventó los orfanatos, los hospitales, luego crea los hospitales, las escuelas,
porque hay que cuidar al ser humano, porque es criatura de Dios y es una criatura de Dios especial. A diferencia de toda la creación, el ser humano tiene una gran diferencia, que es la imagen y semejanza y el libre arbitrio, el libre albedrío. Y eso hace que nosotros podamos, y nos nace, si es que nosotros somos personas piadosas y nos hemos ejercitado en nuestros hábitos de fe, porque como hemos repetido muchas veces y lo seguiremos haciendo, la fe es una virtud que se ejercita a través de hábitos que cultiven la fe. Y esos hábitos se reciben por tradición, por transmisión de generación en generación. Hacer el Santo Rosario diariamente, ir a la procesión del patrono de la ciudad o de la escuela en la que estamos, ir a las misas solemnes, ir la misa del domingo, etcétera. Todo eso es tradición. Que se hagan ciertas fiestas, festividades para tales fechas, para ciertas advocaciones marianas. Todas esas tradiciones vienen de la Santa Iglesia y son las que han permitido generar cultura. Y una cultura cristiana, una cultura católica, que es piadosa, que cuida al ser humano. En primer lugar, dándole una familia y dejando establecido que el pilar fundamental y el núcleo de la sociedad es la familia. En el mundo, el ser humano es un fruto que crece al árbol que se llama familia. En el árbol hay un árbol que se llama familia, que le nace un fruto que se llama ser humano. Y si esa familia no es sanguínea, el ser humano busca, o se le busca, si es un bebecito, se le busca algún arbolito donde poder convivir con otros frutos como él. Vivir con la abuelita, vivir con unos tíos, vivir de alguna manera en que pueda recibir amor y pueda recibir los valores y las virtudes que son católicas, que son cristianas, que vienen de nuestro Señor Jesucristo y que han permitido que el ser humano y la civilización occidental haya sobrevivido por todos estos siglos y siglos y siglos, porque de otra manera no hubiese sido así. Es porque nos aferramos a Cristo, porque a nuestra cultura, a nuestra civilización occidental, que está compuesta de distintos pueblos, distintas naciones, unidos en la diversidad, aunque hoy en día se habla mucho de la diversidad, pero resulta que nosotros estamos unidos en lo diverso. ¿Qué es lo diverso? El mundo, el lío, el torbellino. Y el mundo siempre ha sido así. Y seguirá siendo así. Esas son cosas que no cambian. Así que aquellos que creen que va a haber un periodo, como creen en algunas partes, donde hacen unos rituales
pseudo católicos que se juntan a orar en unos cenáculos y creen que va a venir un nuevo Pentecostés, y incluso al Concilio Vaticano II le llamaban que iba a venir un nuevo Pentecostés y que iban a volver los protestantes y por eso les pusieron ese nombre de hermanos separados y todas esas cosas. Falso, 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 falso. Esa cosa del libro azul, falso. El mundo es mundo y el mundo tiene su príncipe que lo maneja y ese es el malo. Y el mundo no quiere a la iglesia, no quiere a Cristo, nunca lo ha querido. ¿Cuántas veces los fariseos y los judíos tuvieron con las piedras las manos para arrojárselas a Cristo? Pero como no había llegado el momento adecuado, porque todo esto pertenece al plan salvífico, esto es un plan salvífico de Dios, se les escabullía. Hasta que Cristo, Él, por voluntad del Padre, se entrega aquella noche. Después del cenáculo, en Getsemaní. Porque Él permite que eso suceda. Aprovechando ahí un pequeño paréntesis. Cuando Él está en la cruz y Él entrega su último aliento, lo entrega Él. La muerte a Él jamás lo venció. Él entregó su último aliento. Asimismo, Él se entregó en Getsemaní, que es un momento muy bello, porque cuando preguntaron por Él, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. ¿Y qué responde Él? Yo soy. ¿Y qué les ocurre? Se van rostro en tierra. Porque yo soy es Yahvé. Voy a aprovechar de aclarar un punto aquí. En otras clases, cuando suelo hablar de la antigua alianza, suelo decir Yahvé Sabaoth. Para quienes no estén familiarizados con ese nombre, es Yahvé Sabaoth. Que es Yahvé de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? En primer lugar, de los ángeles. Porque las huestes de ángeles son impresionantemente grandes. Hay más ángeles que seres humanos ha habido en toda la historia de la humanidad. El ejército de ángeles es enorme. Entonces, nosotros recibimos en español ya traducido, muy mal traducido, Dios del universo.
Y entre Dios del universo y Dios de los ejércitos, hay una gran diferencia. Porque esa palabra universo, si bien es latina, y tiene que ver con esto, universo. ¿Qué es lo universal? ¿Qué es lo católico? Cuando nosotros estamos unidos, cuando en Cristo unimos lo diverso en Cristo, eso es un gesto católico, universal. Por eso, todas esas cosas de la diversidad, todo ese tipo de discursos que están de moda ahora, la iglesia lleva 2000 años de ventaja. ¿Qué nos vienen a enseñar? ¿Qué creen que nos van a enseñar en esos cursos que hacen en las parroquias? De que hay que ser tolerantes, hay que respetar la forma de pensar de los demás y bla, 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 bla. Señores, por favor, un poco de cordura. Nosotros esto, la unión de la diversidad, llevamos haciéndola 2000 años. Fue la Iglesia Católica la que rescató a la mujer, como dijimos la vez anterior, la rescató de ser una propiedad, un objeto. Fue la Iglesia Católica siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como hemos repetido, es la voluntad del Padre. No es el pan, como dicen los evangélicos, que dicen que el pan es la palabra de Cristo. No, 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 no inventen con su cabecita de hombre. El pan es el pan del cielo y es el cuerpo de Cristo. La palabra de Cristo es la voluntad del Padre. Entonces, nosotros llevamos 2000 años uniendo lo diverso. Por eso se nos puso ese adjetivo católico. Iglesia católica porque une los pueblos, une las naciones, une las razas, une todo. Pero las une, como se dice, juntos pero no revueltos. Los une, pero los une en Cristo. No los une para que cada uno vaya a hacer su propia fiesta, ni vaya a poner su propio altar, como han hecho algunas veces en esas reuniones, no sé si se hacen actualmente, es eso que fue muy polémico de las reuniones de Asís, donde estuvo San Juan Pablo II ahí y pusieron un Buda encima, arriba del sagrario, como si esa criatura, ese hombre, fuera más importante que el rey de reyes. Pusieron un Buda arriba del sagrario. O sea, eso es por mencionar solo una de las tantas cosas bastante feas que se hicieron esa vez. Y no se ha hecho solo una vez, creo que se han hecho varias veces. Yo no me he querido, por pudor no he querido meterme en esas cosas porque no me gusta andar curioseando en cosas que sé que son desagradables. Saber que eso existe ya me basta. Eh, si en algún momento me toca hacer un estudio de eso, lo tendré que hacer, pero
Si mientras no, no. Entonces, estábamos aclarando esto. Yahvé es Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y jamás se ha ocupado esto de Dios del universo. Porque esta palabra universo, si bien se ocupaba en latín desde muy antiguo, no se ocupaba en el sentido, se decía como el universo de estas, como diciendo el gran grupo de todas estas cosas. Como, una especie de decir todo el gran grupo de los leones que hay en África, por ejemplo. Y el universo también a veces como el mundo. Pero jamás con esa forma que se ocupa hoy en día como el universo, como un lugar de las galaxias, el espacio infinito, y que la Tierra es un punto, un grano de polvo que flotando en el infinito del universo y la Tierra es insignificante. Y todo ese discurso, no, 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 es un invento. Completamente un invento que tiene que ver con lo que se llama ilustración. La educación que nosotros recibimos es ilustrada, es decir, pagana. Le llaman laica. Incluso en las escuelas católicas, colegios católicos, universidades católicas, es ilustrada. A veces se ocupa, disculpen que me sonría, pero a veces uno, hoy en día no se ocupan mucho, pero hasta los años 90 por lo menos se ocupaban enciclopedia ilustrada, decía. Y llamaban ilustrado, lo ocupaban para decir imágenes. Ilustrado lo ocupaban para decir viene con imágenes. Pero eso es un uso muy cotidiano, muy popular, pero en el fondo no profundiza. Que se refiere al tema de la ilustración como representación, como dibujos. Pero ese no es el sentido original. El sentido original de la ilustración es el de los iluminados, de la iluminación. Porque hay un nexo entre que eso tiene que ver con que en un momento para los jacobinos revolucionarios de la Revolución Francesa, obviamente, anticatólica, intentaron, porque ellos sabían que en los hogares donde había la posibilidad tenían una Santa Biblia y que la familia leía la Biblia y que la Biblia da respuestas a muchas preguntas del ser humano hasta el día de hoy y llena el alma y la espiritualiza. Entonces ellos quisieron inventar un libro que suplantara a la Biblia. Permiso, estoy mirando dónde puedo escribir acá. Y lo que inventaron fue la enciclopedia. Por eso no es tan raro que se diga enciclopedia ilustrada. Porque nosotros dentro de la fe católica tenemos muchos textos que son iluminados.
Se les llama iluminaciones. Permiso. Esto de la autopercepción también fuera. Eso es lo que le suele pasar a las personas que creen que son lo que piensan que son y no se atienen a la realidad ni al ser que Dios le dio, sino que se imaginan algo de ellos. Es lo que les pasa, por ejemplo, a las pobres niñas que tienen anorexia o los chicos que fantasean que son el galán de la película y andan por la calle caminando así como, o que son un artista, o que son... Eso es autopercepción. Y que hoy en día se defiende, pero a capa y espada. O sea, cada uno que está en la fantasía que quiera y nadie le diga nada. Bueno, bueno, voy a terminar con esto para poder desocupar. Nosotros, el sentido de la historia, solo podemos captarlo en la unión de lo diverso espiritualmente. Eso lo hemos mencionado antes. Por eso nosotros estamos haciendo una lectura teológica de la historia, conectando eventos que son netamente espirituales de la revelación, que están en la Santa Tradición y en la Santa Biblia, con sucesos históricos, para ver la potencia que adquieren al trabajar juntos. Porque ahí se entiende. Si no, no se entiende. Queda flotando, o sea, queda como un dato, queda como información. Pero no se logra asimilar y que el alma pueda utilizarlo también como combustible espiritual para poder levantar el corazón y darse cuenta de hacia dónde van las cosas y qué lugar tomar dentro del escenario del mundo. La búsqueda del sentido. El ser humano hoy en día no tiene sentido y por eso cae en la autopercepción y se tiene que andar inventando cosas. Y después se aburre y después inventa otra cosa y así se la lleva. Volveremos a tocar ese tema en otro más adelante quizás, no sé si hoy día, pero más adelante. Enciclopedia Ilustrada. La Ilustración inventó un libro que le llamó Enciclopedia y de ahí viene el tema de la Enciclopedia Ilustrada, que normalmente la enciclopedia eran unos libros grandotes o si no venía por tomos. Porque la Santa Biblia al igual que otros, vamos a poner aquí, y otros textos, tienen iluminaciones. Iluminaciones. Entonces, los ilustrados, para suplantar en las casas de la sociedad, sobre todo en Francia, empezaron con esa idea, que cuando las personas tenían preguntas, buscaban ejemplos de hechos, de situaciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento que les dieran luz acerca de lo que está ocurriendo. Porque dentro de la Santa Biblia, por ejemplo en las parábolas o situaciones que ocurren, hay algo que nosotros tenemos que entender que es muy importante. Siempre nosotros ocupamos un lugar dentro de lo que se está narrando.
Es como el ejercicio que se ha hecho varias veces, y creo que una de las últimas personas a las cuales le he escuchado decir algo así es a Monseñor Fulton Sheen, que es el tema de el Calvario, la pasión y el Calvario, y qué lugar ocupa. Está hablando de las, por ejemplo, de las 7 palabras de que las hay. Supongo que como católicos deben estar familiarizados con lo de las 7 palabras, lo que Cristo dijo en el Calvario. Entonces, en el Calvario hay distintas personas haciendo distintas cosas. Entonces, en el Evangelio, nosotros en general, incluso podríamos decir en la Biblia entera, nosotros siempre nos vamos a identificar con alguno de los personajes. ¿En qué sentido? No porque me gusta, o porque se parece, o porque este se parece a mí, o este se parece a mi tía, o este se parece a un primo. No, no es eso. Es por lo que está haciendo y de qué manera lo está haciendo. Entonces, en la Biblia es como que se actualiza constantemente cada vez que la leemos, porque puede ser que en un mes nosotros estemos con la fe muy alta, estemos en gracia, habiéndonos confesado, manteniéndonos alimentando el alma espiritualmente, tanto de cantos, rezos, todas las prácticas que implican los sacramentos. Nosotros nos tenemos una posición dentro de lo que sería leer, por ejemplo, una parábola. Uno dice, ¿quién soy yo dentro de esa parábola? Lo mismo en el Calvario, que viene también a coincidir con la Santa Misa. Si ahí está nuestro Señor Jesucristo siendo sacrificado, dando su amor, sacrificio incruento, no deja de ser el Calvario de todas maneras. Por eso cuando una persona llega a la misa así, sin darle mayor importancia, ¿quién es? Es una persona que pasó y miró. O fue, se acercó, miró y se retiró. O puede ser uno de los soldados que estaban tirándose a los dados la ropa de Cristo. O puede ser uno de los apóstoles que se escapó y no fue al Calvario, no fue a la misa, se escapó. O puede ser el discípulo amado. Por eso hay que tener cuidado cuando hay personas malintencionadas, con mala fe, que dicen que San Juan, ¿por qué dice tanto el discípulo amado? Porque está apuntando hacia nosotros, diciéndonos, tú puedes ser el discípulo amado. Pero para ser el discípulo amado, tienes que hacer esto que está ocurriendo aquí, para que Cristo te reciba en su pecho. Es hermosísimo, es hermosísimo. O alguien puede ser el maestro Nicodemo, que se acerca a Cristo al caer la noche, sin que nadie lo vea.
porque tiene miedo del qué dirán. Tiene una fe, pero es una fe débil, una fe temerosa, que le preocupa el mundo y no quiere que el mundo lo vea que se acerca a Cristo. Atención con eso. Entonces, los ilustrados, volviendo a este tema, crearon esta cosita llamada la enciclopedia, que es como la base de los libros de educación y de los diccionarios y todas esas cosas para escolares y libros universitarios y todas esas cosas, donde las cosas vienen en modo de información, dato, suelto. No vienen dentro de un relato espiritual, menos aún, tampoco, para nada. Es un dato suelto, utilitario, positivista, utilitarista, para ser usado como material, materialista. En cambio, y a eso le ponían imágenes, dibujos en un principio y después fotografías. En cambio, la Santa Biblia tenía iluminaciones. ¿Y qué son las iluminaciones? Son esas páginas donde vienen unos dibujos maravillosos. Y que también se hacían iluminaciones en los bordes de los textos o en la letra inicial. Yo creo que deben saber de qué estamos hablando. A ver si encuentro algún ejemplo por aquí. Porque las iluminaciones han permitido históricamente hacer que los libros se sepa inmediatamente que ese libro es espiritual y enriquecen el aprendizaje, por decirlo así, porque permiten que la persona que está aprendiendo, o el joven, o si se lo muestran a un niño, puedan tener una imagen grabada, se les grabe en el alma una imagen más piadosa. Por ejemplo, aparecían imágenes de este tipo. San Marcos. Por ejemplo, en una página aparece una imagen de ese tipo. O por ejemplo, a ver, acá aparece. Aquí hay una especie de enciclopedia bíblica que, no sé, no es una enciclopedia, es una Biblia, pero tiene varias imágenes que acompañan y explican. Vamos a ver si aparece algo como eso, porque son muy características de la Edad Magna. Recordemos que edad magna para nosotros significa edad, lo que le llaman ellos Edad Media. Y es magna, porque es el periodo más largo de la historia de la humanidad, y es magna porque es el periodo en que nace, ya propiamente tal, se consolida nuestra civilización occidental.
como una civilización netamente cristiana, católica, la cristiandad. Y de hecho se decía cristiandad y no catolicidad porque no existía la herejía protestante. Que se les suele olvidar o borrar que el protestantismo es una herejía. Aquí hay una. Esto es lo que quería mostrarles. Se fijan que ahí esto es una letra C, como la letra C de casa, y esto se ponía al comienzo del párrafo. Entonces el texto llevaba iluminaciones, textos iluminados. O si no, había una página completa, por ejemplo, Génesis normalmente, y aparecía una página completa con Adán y Eva, por ejemplo, en el paraíso. Adán y la mujer, porque recordemos que, como hemos dicho, Eva es el nombre que lleva después, una vez que ya salen del paraíso, del Edén, en realidad se dice. Que eso estábamos comentando la vez anterior, que está Edén y paraíso. Y eso faltó un poco reforzarlo un poco más. Edén es el nombre propio, sustantivo, de ese lugar específico. Pero paraíso se le dice a distintos lugares que pueden ser paradisíacos, incluyendo en primer lugar la iglesia triunfante, el destino de las almas hacia cuando van al cielo. Eso por una parte. Lo otro que tenemos acá es la unión de la diversidad, unidos en lo diverso, que eso es universo, el yo soy, que Yahvé significa yo soy, Sabaoth, de los ejércitos, y los ejércitos, que nunca jamás eso significado Dios del universo. Todo eso de pensar que el universo es como el espacio infinito y todo eso, eso es enciclopédico. Es una cosa que inventaron. Yahvé, Sabaoth, Dios de los ejércitos, de la Stratia. Una Stratia es una legión de ángeles. Esto se escribe en griego, pero yo lo puse con caracteres latinos para que podamos entendernos en católico. Stratia. Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? De las Stratia. De los ángeles. Y muchas veces también de los ejércitos que luchan en su nombre. Como venía ocurriendo ya, por ejemplo, cuando ya salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, el pueblo elegido, las 12 tribus cruzan el Mar Rojo y empiezan a acercarse a la tierra prometida, y Yahvé Sabaoth se las muestra y le dice que ahí está la tierra y ellos la pueden ver, están en una colina, están ahí y la tienen delante. Y Yahvé les dice que tienen que ir a por ella y tomarla, porque ahí habían unos paganos viviendo que eran muy aguerridos.
eran medio salvajes, en el sentido de que eran crueles. Claro, deben haber hecho sacrificio humano y quizá cuantas cosas más. Y les dice que vayan a luchar contra ellos. Y que porque esa tierra es para ellos. Es la tierra prometida. Entonces, ¿qué hace el pueblo de las 12 tribus, el pueblo de Israel? Aun cuando Dios ya les dijo, vayan a por ella, hacen lo que suelen hacer los seres humanos. Usar la cabecita de hombre. Y en vez de resolver espiritualmente la situación, tratan de resolverla humanamente. ¿Y qué es lo que hacen? Mandan a unos cuantos a espiar. A ver cómo son. Y resulta que van y los ven que son así como medios salvajes, fuertes y que ven que tienen armamentos, así tienen unas lanzas, y dicen, estas personas son peligrosas. Y les empieza a dar miedo. Empiezan a temer de lo que no hay que temer. Porque el temor es para Dios. Y si a uno Dios mismo lo está mandando a hacer algo, y uno muere en el proceso, en la situación, no hay cosa más elevante y digna y santificante que eso. O sea, por decirlo de una manera, pero es como cuando San Joselito le dice a su madre en pleno, cuando en México se prohibió, se cerraron las iglesias, se prohibió el catolicismo y empieza el movimiento cristero, y San Joselito le dice a su madre que él va a ir a luchar, y la madre le dice, pero ¿cómo, hijo, vas a ir a luchar? Eres muy joven, ¿cómo vas a ir a luchar tú? Déjalos que ellos luchen. Y lo que le responde él es, madre, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y eso no es muy distinto de lo que está pasando ahora. Y de hecho ahora tenemos la garantía de que no nos van a matar así con una espada o de un balazo ahí a la salida de la iglesia. Lo digo por las personas que van a la misa del nuevo orden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Siempre. Y si están todos recibiendo el cuerpo de Cristo en sus sucias manos humanas de criaturas, cuando en realidad todo está santificado, pero terminan en unas sucias manos humanas, que recién la persona tomó el celular, tomó las llaves, se abrochó los zapatos, se amarró los zapatos, qué sé yo qué cosa más habrá hecho, sus sucias manos humanas, y ahí van a poner el cuerpo de Cristo. No, por favor. Y ni siquiera le hace un gesto de una genuflexión, una reverencia al Rey de Reyes. No.
No, 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 están muy equivocados. Si el Espíritu Santo no se equivoca, por algo el Espíritu Santo hace las cosas como Dios manda y nos enseñó y pulió la liturgia a tal nivel de perfección donde el cuerpo de Cristo, el Rey de Reyes, se recibe como un rey, obviamente, de rodillas, genuflexión. Y en la boca, porque no puede tocar ninguna otra cosa, ni ninguna otra parte del cuerpo. Entonces la lengua se pone en la lengua porque es el lugar más íntimo donde puede ponerse el cuerpo de Cristo sin contaminarse con el mundo, porque la lengua ya es parte interna. Entonces, ¿por qué lo comparaba con eso? Una, porque eso puede generar un... Hay personas que pueden decir, ay, pero ¿cómo esta persona no hace caso que le están diciendo que bla, 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 bla? Y lo otro es porque cuando impusieron eso o lo volvieron a darle empuje, fue con el tema del confinamiento y el bicho y todo eso, y nadie se va a ir, se va a enfermar por comulgar. Y si le llega a ocurrir algo en la fila, por ejemplo, que la persona de atrás tenga alguna patología, alguna enfermedad, y la persona llega a tal grado de que pueda poner en riesgo su vida o fallecer por ir a comulgar, como dice San Joselito, nunca fue tan fácil ganarse el reino, el cielo, porque lo está haciendo por nuestro Señor. Y cuando nosotros, si una persona fallece haciendo justamente algo por nuestro Señor, y además viene confesado, viene en gracia, bienaventurado. Solo que por eso hay que mirar las cosas espiritualmente, no materialmente. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.